Hola a todos, mi nombre es Valentina Velázquez, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y el día de hoy voy a hacer la sustentación del caso número 5 para la materia de matemáticas para la resolución de problemas. Eh, a medida que vaya transcurriendo el video, lo que voy a hacer es sustentar el ejercicio utilizando la metodología IPEE, que es básicamente identificar, planear, ejecutar y evaluar. Hay que recordar que esta metodología nos permite analizar un problema paso a paso y llegar a una conclusión clara con base en los datos que nos dieron inicialmente. En este caso, el ejercicio nos presenta una tabla con información sobre el acceso de los estudiantes a las tecnologías para apoyar su aprendizaje en casa. Esto sí considero que es algo muy importante en la actualidad porque hay muchas instituciones que requieren este tipo de apoyos. Entonces, vamos a analizarlo de a pocos. Aquí también nos muestran como las respuestas propuestas para elegir la que mejor se acomode y ya a medida que lo vaya desarrollando les diré con cuál siento que o cuál me pareció que fue la más acertada con base al análisis que hice. Entonces tenemos la primera parte que es la fase de identificar. En esta primera etapa revisamos cuidadosamente la información que aparece en la tabla. Como pudimos ver al inicio, se presentan tres grupos de estudiantes que están clasificados según el acceso a la tecnología que tenga cada uno. Entonces tenemos que el primer grupo está conformado por 32 estudiantes que cuentan con su computador y con conexión a internet en su casa. Esto significa pues que ellos tienen las condiciones correctas para poder seguir accediendo a sus clases y a su material de apoyo sin problema. Tenemos también el segundo grupo que está conformado por 24 estudiantes. Estos tienen acceso a teléfonos inteligentes con datos. Como tal, no tienen una red Wi-Fi o un computador para hacerlo más cómodo, pero de cierto modo pueden acceder también a este material. Y tenemos el tercer grupo, que es el último, que está compuesto de igual manera por 24 estudiantes que definitivamente no tienen acceso a Internet y tampoco tienen acceso a dispositivos. Lo que significa que estos estudiantes no tienen ninguna manera de apoyarse en estos recursos de TIC. Ahora pasaríamos a la segunda fase, que es plantear. Entonces, en esta parte, nosotros empezamos a analizar la mejor forma o qué solución le podemos dar, qué propuesta tenemos para solucionar el problema que se nos brindó. Tenemos que tener en cuenta que la pregunta que se nos hace al inicio es determinar qué grupo de estudiantes debe ser priorizado para pues poder tener acceso mejor a estos materiales de apoyo. En este caso, tenemos que empezar a analizar los datos, tenemos que realizar algunos cálculos. Aquí ya empezamos a mirar cómo lo vamos a hacer y básicamente lo que a mí se me ocurrió en el momento fue hacer un cálculo porcentual, que ya lo vamos a ver en la siguiente fase, que es la de ejecutar. Entonces, básicamente lo que hice fue tomar la información de cada uno de los grupos de los estudiantes y sacar su porcentaje. Esto para poder saber qué porcentaje está más alto o qué grupo necesita más urgentemente esto. Como podemos mirar en la primera fase, en, la primera, en el primer punto, tenemos los estudiantes que tienen acceso a Internet y computadores, como ya lo mencionamos. En realidad no es un grupo que de manera general vayamos a tener en cuenta para esto. Sin embargo, para que se vea más ordenado, hice de igual manera el cálculo. Como podemos ver, hice 32 estudiantes entre 80, que son los estudiantes totales. Si sumamos los 32 con los 24 y los 24 nos dan 80, por lo que dividí 32 entre 80 y lo multipliqué por el 100%. Esto nos da un 40%. Sin embargo, a pesar de ser el porcentaje más alto,
No es el grupo que tenemos que priorizar precisamente porque ellos sí tienen el acceso a Internet y a sus computadores. Teniendo en cuenta el segundo grupo, tenemos que son estudiantes con accesos a teléfonos y datos móviles. Se hizo la misma operación. La única diferencia es que no se tomaron los 32 estudiantes, sino 24, porque pues en la tabla nos mencionaban que eran 24 estudiantes los que contaban como con estas características. Esto nos dio un resultado del 30%. Y por último, tenemos los estudiantes que no tienen acceso ni a dispositivos ni a Internet. Esto también nos dio el 30%. Teniendo esto en cuenta y de manera muy general, podemos ver que el 60% de los estudiantes, es decir, el 30% de los que tienen teléfonos y datos móviles y el 30% de los que no tienen acceso a nada, pues hacen este 60% y digamos que tienen un poco más de dificultades para aprender. Sin embargo, si nos ponemos a analizar lo que vendría siendo la prioridad, tendríamos que ayudarle más a los estudiantes que no tienen ni dispositivos ni internet. Entonces, en la última fase, que es la fase evaluativa, tenemos que básicamente sí tenemos dos grupos afectados, como lo mencioné anteriormente. Sin embargo, pues la prioridad urgente son el último grupo que no tienen ningún tipo de acceso y que podrían tener un porcentaje mayor de deserción al verse afectados por no tener acceso ni siquiera a un teléfono para poderse apoyar en las TIC. Es por eso que estoy de acuerdo con la respuesta C, que dice que los 24 estudiantes sin acceso a dispositivos ni internet, porque son los que tienen menos posibilidades de estudiar con TIC. Eso sería todo de mi lado. Les agradezco mucho su atención y espero que haya sido claro.